Saludos cordiales. Continuamos con lo que corresponde al órgano ejecutivo. El órgano ejecutivo, como muy bien sabemos, está compuesto por el presidente del Estado, vicepresidente y los ministros de Estado. En este sentido, el presidente o vicepresidente del Estado son elegidos mediante sufragio universal, obligatorio, obligatorio, directo, libre y secreto. Asimismo, serán proclamados la presidencia y vicepresidencia la candidatura que haya reunido el 50% más uno de los votos válidos o que haya obtenido un mínimo de 40% de los votos válidos, con una diferencia de al menos 10% en relación a la segunda candidatura. En el caso que ninguna de las candidaturas cumple con las condiciones, se realizará una segunda vuelta electoral entre las dos candidaturas más votadas en el plazo de 60 días computables a partir de la votación anterior. Será proclamado presidente y vicepresidente del Estado la candidatura que haya obtenido la mayoría de votos. El órgano ejecutivo es el encargado de ejecutar y hacer cumplir la Constitución Política del Estado, las leyes, asimismo las sentencias emitidas por el órgano judicial y hacer cumplir, ¿no?, las leyes emitidas por el órgano legislativo. En cuanto a sus diferentes atribuciones, tanto políticas o de gobierno o administrativas, mencionamos las relevantes en cuanto refiere a las atribuciones del presidente. En primera instancia, hacer cumplir la Constitución Política del Estado y las leyes, mantener y preservar la unidad del Estado boliviano, dictar decretos supremos, resoluciones, asimismo declarar el estado de excepción y fundamentalmente preservar la seguridad y la defensa del Estado. Entre las funciones relevantes de los ministros tenemos proponer y dirigir políticas gubernamentales en su sector, proponer y coadyuvar en la formulación de políticas generales del gobierno, dictar normas administrativas en el ámbito de su competencia y realizar las correspondientes coordinaciones con los otros ministerios para la ejecución de las correspondientes políticas de gobierno. En cuanto a la organización territorial del Estado, recordamos las autonomías departamentales, autonomías regionales, autonomías municipales, autonomía indígena originaria.
En lo que refería a la autonomía departamental, recordamos que el gobierno autónomo municipal, perdón, el gobierno autónomo departamental constituido por la Asamblea Departamental, que tiene las diferentes facultades, tanto deliberativa, fiscalizadora, legislativa departamental, dentro del ámbito, ¿no?, de su correspondiente competencia. La asamblea departamental, compuesta por asambleístas departamentales, elegidos por votación universal, directa, libre, secreta, obligatoria, también por asambleístas departamentales, elegidos por las naciones, pueblos indígenas, originarios, campesinos. El órgano ejecutivo departamental está dirigido por el gobernador, toda vez que es la máxima autoridad ejecutiva. En cuanto a la autonomía regional, la región conformada por varios municipios, provincias, con continuidad geográfica y sin trascender límites departamentales, comparten la cultura, lengua, historia, economía, ecosistemas en cada departamento. El gobierno de cada autonomía regional, constituido por una asamblea regional con facultad deliberativa, normativa, administrativa y fiscalizadora dentro del ámbito de sus competencias. Los miembros de la asamblea regional son elegidos en cada municipio conjuntamente con las listas de candidatos a concejales municipales, conforme a criterios poblacionales y territoriales. La región elaborará de manera participativa su estatuto conforme a los procedimientos en lo que refiere a su autonomía regional. En cuanto refiere a la autonomía indígena originaria, campesina, consiste en el autogobierno como ejercicio de la libre determinación de las naciones y pueblos indígena, originario, campesinos, cuya población comparte territorio, cultura, historia, lengua, organización e instituciones jurídicas, políticas, sociales y económicas. En cuanto a la conformación de esta autonomía indígena originaria campesina, se basa en los territorios ancestrales actualmente habitados por esos pueblos y naciones, y en la voluntad de su población, expresada en consulta conforme a la Constitución y conforme a la ley. En lo que refiere al autogobierno de las autonomías indígenas, originarias, campesinas, se ejerce de acuerdo a sus normas, de acuerdo a sus instituciones, autoridades, procedimientos, conforme a sus atribuciones y competencias en armonía con la Constitución y la ley. Asimismo, son autonomías indígena, originaria, campesinas, los territorios
indígena, originario, campesinos y los municipios y regiones que adoptan tal cualidad de acuerdo a lo establecido en la Constitución y la ley. Asimismo, dos o más pueblos indígenas, originarios, campesinos, podrán conformar una sola autonomía indígena, originaria, campesina. En cuanto al órgano judicial, mencionamos lo referente a las atribuciones y facultades que tiene el Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Supremo de Justicia, conforme a lo establecido tanto en la Constitución Política del Estado y la ley del órgano judicial, se establece que tiene las diferentes atribuciones en las cuales mencionamos las más relevantes. En la que actúa como tribunal, conoce, ¿no?, los recursos de casación, recurso de nulidad. Asimismo, tiene la función de dirimir los conflictos de competencia que se suscitan entre los tribunales departamentales de justicia. Asimismo, también tiene la atribución de juzgar como tribunal colegiado en pleno y en única instancia al presidente o vicepresidente del Estado por los delitos cometidos en el ejercicio de su mandato. En cuanto al Tribunal Constitucional Plurinacional, que ejerce el control de constitucionalidad, precautela el respeto y vigencia de los derechos y las garantías constitucionales, vela por la supremacía de la Constitución. El Tribunal Constitucional, integrado por los magistrados elegidos estos magistrados, conforme a sus diferentes atribuciones, en primera instancia, dirimen los conflictos de competencia y atribuciones entre los órganos del poder público. Asimismo, realizan el control previo de constitucionalidad en ratificación de tratados internacionales. También tienen la atribución de conocer los diferentes recursos de nulidad, conocer y resolver en única instancia los asuntos de puro derecho sobre la inconstitucionalidad de leyes, estatutos autonómicos, cartas orgánicas, decretos y todo género de ordenanzas, resoluciones, la revisión de las acciones de libertad, de amparo constitucional, de protección de privacidad, revisión de la acción de popular, revisión de la acción de cumplimiento. Asimismo, también tiene la atribución de realizar las
consultas de las autoridades indígena, originario, campesinos sobre la aplicación de las normas jurídicas aplicadas en un caso concreto. Asimismo, también tiene la atribución el Tribunal Constitucional respecto a la constitucionalidad y el procedimiento de reforma parcial de la Constitución. Conoce. Asimismo, también tiene la atribución de conocer y resolver las consultas del presidente del Estado, de la Asamblea Legislativa, del Tribunal Supremo, del Tribunal Agroambiental, sobre la constitucionalidad de proyectos de ley. La decisión del Tribunal Constitucional es de cumplimiento obligatorio. Como mencionábamos, ¿no? Conocer y resolver los conflictos de competencia y atribuciones entre los órganos del poder público, conocer y resolver los conflictos de competencia entre la jurisdicción ordinaria y agroambiental y los recursos directos de nulidad. En cuanto al otro órgano, tenemos el órgano electoral. En este sentido, el órgano electoral plurinacional compuesto por el Tribunal Supremo Electoral, los tribunales electorales, departamentales, los juzgados electorales, los jurados de mesa de sufragio, los notarios electorales, conforme establece, ¿no?, nuestra norma suprema de ordenamiento jurídico, el Tribunal Supremo Electoral como máximo nivel del órgano electoral, que tiene su jurisdicción nacional. El Tribunal Supremo Electoral es el responsable de organizar y administrar y ejecutar los procesos electorales, asimismo proclamar sus resultados. También el Tribunal Supremo Electoral tiene que garantizar que el sufragio se ejerza efectivamente conforme a lo establecido en nuestra norma suprema del ordenamiento jurídico. Entre la función que tenemos respecto al Ministerio Público como organismo constitucional que tiene la finalidad de defender la legalidad, los intereses generales de la sociedad y ejercer la acción pública. Se ejerce por el fiscal general del Estado, que es la autoridad jerárquica superior del Ministerio Público y ejerce la representación, ¿no?, de la misma, ¿no?, de la institución. El Ministerio Público también cuenta con los correspondientes fiscales departamentales, asimismo con los fiscales de materia. El fiscal general de la Nación es designado por 2/3 de votos de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional. La designación requiere la convocatoria
pública, asimismo la calificación de méritos conforme al concurso público. En lo que refiere para poder postular a ser fiscal general, debe cumplir con todos los requisitos establecidos para los servidores públicos y asimismo también los requisitos específicos para la magistratura del Tribunal Supremo. El tiempo de funciones del fiscal general del Estado será por 6 años. Como mencionábamos, sus funciones, ¿no? La defensa del Estado de Derecho, defensa de los intereses del Estado y su administración. En lo que refiere al defensor del pueblo, que debe velar por la vigencia, promoción, difusión, cumplimiento de los derechos humanos, individuales, colectivos que se establecen, ¿no? En nuestra norma suprema del ordenamiento jurídico y así también en los instrumentos internacionales. También al defensor del pueblo le corresponde, ¿no? La promoción de la defensa de los derechos de las naciones y pueblos indígena, originario, campesino, de las comunidades urbanas, interculturales y de los bolivianos que se encuentran en el exterior. La Defensoría del Pueblo es una institución con autonomía funcional, administrativa, asimismo también financiera, en el marco de lo que corresponde a la ley. Sus funciones se deben regir bajo el cumplimiento de los principios de gratuidad, de celeridad, solidaridad. Asimismo, debe tener una independencia en sus funciones, toda vez que no recibe instrucciones de los órganos. El periodo de funciones del defensor del pueblo será por un periodo de 6 años. Entre algunas atribuciones relevantes del defensor, tenemos que puede interponer las acciones de inconstitucionalidad, la acción de libertad, la acción de amparo constitucional, la acción de protección de privacidad, la acción popular, la acción de cumplimiento y el recurso directo de nulidad, sin necesidad de mandato. También entre sus atribuciones tiene la de presentar los proyectos de ley, proponer modificación a las leyes, decretos y resoluciones no judiciales en materia de su competencia. Otra atribución importante es investigar de oficio o también a solicitud de parte sobre los actos u omisiones que impliquen la vulneración de los derechos, ya sean estos individuales o colectivos, que se establecen, ¿no? En nuestra norma suprema del ordenamiento jurídico, de las leyes y los instrumentos internacionales. También tiene la atribución de solicitar a las autoridades y a los servidores públicos información respecto a las
investigaciones que realiza la Defensoría y no pueden oponer ninguna reserva alguna. También debe asistir con prontitud y sin discriminación a las personas que soliciten sus servicios. Y también elabora, ¿no?, sus correspondientes reglamentos para su correspondiente funcionamiento. En cuanto a la Procuraduría General del Estado, institución de representación jurídica pública que tiene como atribución promover, defender, precautelar los intereses del Estado, su organización y estructura, ¿no?, determinadas conforme a ley. El Procurador General del Estado, la designación del mismo corresponde al presidente del Estado. Esta persona debe cumplir con los requisitos establecidos para la magistratura del Tribunal Supremo de Justicia. En cuanto a la designación, podrá ser objetada por decisión de al menos de 2/3 de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en un plazo no mayor a 60 días calendario desde su nombramiento. La objeción tendrá por efecto el cese de funciones de la persona designada. Entre sus principales funciones del Procurador General tenemos defender judicial y extrajudicialmente los intereses del Estado, asumiendo su representación jurídica e interviniendo como sujeto procesal de pleno derecho en todas las acciones judiciales y administrativas. Todo conforme a nuestra norma suprema del ordenamiento jurídico. Así también, entre sus funciones, tiene la función de interponer recursos ordinarios y acciones en defensa de los intereses del Estado. También tiene la función de atender las denuncias y los reclamos motivados de ciudadanos o entidades que conforman el control social en casos en los que se lesionen los intereses del Estado. Y otra función importante es presentar proyectos de ley sobre materia relativa a su competencia. Presenta, ¿no?, los proyectos de ley sobre las materias de su competencia. Así también vela por la diligencia de las acciones de las unidades jurídicas de la administración pública. Y principalmente defender judicial y extrajudicialmente los intereses del Estado, asumiendo su representación jurídica. Asimismo, tiene la función de incitar a la Fiscalía General del Estado a tomar las acciones pertinentes en casos de delitos contra el patrimonio. Atiende las denuncias, reclamos, como mencionábamos, de personas o instituciones respecto a los daños o a los intereses del Estado. Muchas gracias por su atención.